Y es que creemos que la comunicación es solo lo que decimos y sus contenidos. Y si nos quedamos con esto, vamos a ser personas vulnerables al engaño. Tenemos que aprender que la comunicación verbal, las palabras, solamente nos dan el 7% de la información, pero que hay un 93% de la verdad de lo que nos están diciendo que se expresa a través del lenguaje corporal. Por eso tenemos que volvernos muy pulidos y muy inteligentes a la hora de descifrar lo que realmente las personas nos quieren decir. Y vamos a empezar con este tema. El lenguaje corporal es una de las herramientas más poderosas que tiene el ser humano para expresarse, para darse a entender. Es más, las personas, aún sin tener el poder de la voz, pueden darse a entender a las personas como ellos y a las personas que usan la voz. Podemos intentar ocultar nuestros sentimientos, incluso podemos intentar faltar a la verdad diciendo mentiras, pero nuestro lenguaje corporal siempre nos va a delatar. Alguien puede decir, pero es que hay gente que se adiestra también y se entrena para mentir. Claro que sí. ¿Y cómo lo hace? A través del adiestramiento de su lenguaje corporal. Día tras día transitamos en un mundo de comunicación a través de gestos. Vas en el colectivo, te subes al bus, nomás te levantas en la mañana y miras a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos y tendrías que tener la capacidad de leer su corporalidad para saber cuál es incluso la emoción que está viviendo. Podemos interpretar todo lo que la persona puede estar sintiendo, pensando a través de una corporalidad. A veces simplemente la postura, personas con los hombros caídos que nos pueden dar la idea de una tristeza, de algo que le tiene en melancolía, una persona con la mirada perdida a lo lejos y que podría estar expresando también cierta nostalgia y al entrar en algún grado de depresión, pero también personas con el ceño fruncido que nos expresan también rabia, odio, otro tipo de emociones. Entonces hay varios tipos de lenguaje corporal. Está el lenguaje facial y en el lenguaje facial miren todas las facetas que puede tener un rostro. La mirada, la sonrisa, cómo están ubicadas las cejas, si están elevadas así. Aunque hoy día nos pueden engañar mucho y hay personas con inexpresividad debido a la aplicación de todas estas sustancias para mejorar la estética y quitarse las arrugas. Pero en una persona que no tiene este tipo de sustancias que le inmovilizan los músculos de la cara y los gestos, pues vamos a poder detectar fácilmente si hay como mirada de orgullo, como hay mirada de tristeza con las cejas hacia abajo o cosas así. Nos transmiten siempre emociones, pilas, tenemos que tener en cuenta el lenguaje de las manos también. Hacer esto y señalar puede ser un indicativo de una orden, de un mandato o de un señalamiento también que significa un juicio. Podemos transmitir amor, tristeza, enojo, sin que sea necesaria la comunicación verbal. La expresión facial habla por nosotros. Hay gente que, como por ejemplo nuestra compañera Milena, que a ella le cuesta trabajo controlar su expresión facial y sabemos muy fácilmente cuando está brava, cuando está feliz, cuando algo le molesta. Eso es muy fácil de detectar. Las manos son importantes y las manos nos dicen también cosas en cuanto a los movimientos. Hay unas culturas en nuestro país donde la persona no puede hablar si no es moviendo las manos, donde parece incluso que a veces están como peleando una persona con otra porque manotean, pero es que es parte de su cultura y parte de su expresividad, como la cultura, por ejemplo, la cultura costeña, la cultura santandereana. Los movimientos que realizamos con las manos suelen decir mucho. Por ejemplo, cuando estoy hablando con alguien de un tema, algo crítico, algo delicado, y empiezo a tocarme repetitivamente un punto de mi ropa, la corbata, un lapicero, estoy demostrando nerviosismo y tengo que poder detectarlo, porque la persona que está nerviosa dándome una comunicación, tengo que pasar por ese filtro, el nerviosismo, y saber si al final es verdad o es cierto lo que me está diciendo. Si por ejemplo estamos frotando las manos todo el tiempo y moviendo las manos y haciendo esto, pues podemos estar reflejando impaciencia. Impaciencia puede ser simplemente que estoy aburrido con este tema, que estoy aquí contigo por compromiso y tal vez no quisiera estar en esta conversación y me quiero retirar cuanto antes. Si giramos las manos, si hacemos movimientos muy repetitivos,
lo que mostramos es inseguridad. Y a veces también podemos encontrar cuál es la sinceridad. Los brazos, las piernas y los pies también son importantes. En estos días hubo mucho manejo mediático y tema mediático con alguien de nuestro sector político quien decía unas cosas, pero se le movía todo en su cuerpo. Y habían análisis psicológicos con respecto a este tipo, al lenguaje corporal de esta persona. Los brazos, las piernas, cuando alguien está diciendo algo que le inquieta, que probablemente sea verdad, sea mentira, porque le está generando una carga importante, vemos como esos pies están cruzados, pero se mueven y los mueven y uno se desespera a veces de ver a la otra persona cómo tiene estos movimientos repetitivos. Los brazos cruzados, entonces quien se adopta una posición de brazo cruzado, tal vez esté poniendo un límite y tal vez no le esté interesando lo que la otra persona le quiere decir, o tal vez está asumiendo una actitud defensiva, está listo para pelear, está bloqueado, brazos cruzados. Sin embargo, cuando la postura refleja como soltura, alguien que está relajado, manos abiertas, que no se le nota tensión en su postura, podemos decir que es una persona que se encuentra en un estado de relajamiento y que en ese estado de relax tal vez nos está diciendo una verdad. Lo mismo con las piernas cruzadas. Entonces dice que cuando uno cruza la pierna en una reunión, tal vez está también limitando y está generando también inseguridad y a veces desconfianza por los otros que están en esa reunión. La forma de sentarse, gente que se sienta completamente en la silla, pero gente que se sienta solamente como en el borde de la silla, que asume como una actitud de sumisión, una persona que se siente un poco menos y también de falta de confianza. Entonces encontramos gente que es muy insegura, incluso en la forma de sentarse. Si una persona se sienta derecha, hombros atrás, piernas abiertas, tal vez está mostrando al otro seguridad, confianza, pero también le muestra relajación y que está abierto a lo que van a decir. Esa expresión, por ejemplo, de cruzar la pierna, a veces se cruza la pierna, pero empieza la pierna a moverse sola. Entonces hay algo dentro de esa persona y en el contenido del mensaje que está transmitiendo que tal vez no está en la línea de lo cierto o tal vez le genera demasiado miedo, temor, timidez y le genera también inquietud, ansiedad. Cuando la persona se siente con las piernas cerradas, las manos detrás de la cabeza, como en esta posición, pues hay gente que también uno los ve como en posición de mucha seguridad, pero también de arrogancia. Si ustedes se dan cuenta en las entrevistas políticas de estos días, pueden revisar muchos políticos del país actuales que asumen una postura de llevarse hacia atrás, las manos hacia atrás, lo cual genera superioridad. Ellos se sienten superiores, su ego está grandísimo y son arrogantes en el momento de responder. Pónganle cuidado bien en las entrevistas de estos días para que vean. El movimiento, entonces ya saben que la gente que está, por ejemplo, hablando contigo, pero no puede estarse quieta, se tiene que estar moviendo para un lado y para otro, seguramente está experimentando niveles altos de ansiedad y de preocupación. Mucha gente cuando está muy inquieta le gusta salir a dar un paseo, necesita moverse porque está en un momento de demasiada inquietud mental y necesita regularse. Las manos en los bolsillos, que a veces se considera que es algo como grosero, y las manos en los bolsillos, y aparte una persona que no hace contigo, pues también nos genera inseguridad y desconfianza. Pasos, la gente al caminar también se puede leer, uno puede leer la gente cuando camina, cuando se da pasos cortos, son personas tímidas, pero también puede ser personas demasiado perfeccionistas y personas que dan pasos, caminan con paso largo, como estas pasarelas, pueden ser personas proactivas o con gran disposición o con mucha seguridad de sí mismo. Pilas, porque todos estos datos que nos da el lenguaje corporal son importantes para saber con quién nos involucramos y cómo vamos a medir y cuáles son las posibles consecuencias de interactuar con personas inseguras, con personas mentirosas, con personas muy tímidas en exceso o con personas con altos niveles de ansiedad. Yo no pude ver la postura de mis compañeros mientras yo hablaba para poder de pronto hacerles una lectura, pero ellos sí me vieron las mías. Yo los invito a participar conmigo y no sé si de pronto tú, Liz, quisieras empezar la interacción con respecto a este tema. Yo estaba así, Martín. Muy atenta. Mano en barbilla. Con Mano en gafa y todo. barbilla. Mano en barbilla significa gran interés, significa un foco de atención. Entonces estoy interesado en el tema y esto es un buen indicador. ¿Estabas interesada, Alice? Te acabo de leer tu mano. Muy interesada, Martín, y tengo varias preguntas aquí en mis hojitas.
porque, bueno, voy a hacerte la primera para darle también paso a mis compañeros, pero tengo otra por ahí para que no la dejemos, porque también es muy importante a la hora del lenguaje corporal con nuestros hijos. Pero me voy a remitir a la primera pregunta, Martín. Hay muchas personas que tienen problemas en su postura, con la joroba, con la jiba, a la hora de caminar, a la hora de estar parados. La joroba o estar mal parados, como se dice, está relacionado con una postura corporal que tenemos, con un problema físico, o también puede estar relacionado con algún rasgo psicológico de nuestra personalidad, que además es muy común ver a las personas cuando tienen una mala postura. Entonces están en las fotos y siempre están así o siempre están agachados y ya incluso tienen un problema de joroba. ¿Está relacionado con lo físico o con lo psicológico? Sí, mira que sí. Por ejemplo, en las niñas adolescentes, cuando están desarrollándose sus senos, sus glándulas mamarias, ellas experimentan un momento de timidez e inseguridad. Entonces es un tema emocional interno de preocupación por su aspecto físico y de inseguridad ante sus compañeras de colegio, y entonces ellas adoptan una posición como con los hombros hacia adelante, Sí. la cabeza para tratar de que no se le note mucho el desarrollo de sus glándulas mamarias. Entonces, la inseguridad que sentían los llevó a un problema físico, que es generar ese aumento de la curvatura y esa joroba. En otras personas en las cuales se encuentra una joroba de carácter natural, por ejemplo, es en los ancianos. Las personas mayores, por desgaste de los discos intervertebrales, pues se van jorobando. Pero una persona joven que está sana, que no tiene ningún problema, limitación, que asume una postura de joroba, es una persona que se está guardando en sí mismo, se está ensimismando, le dice, puede ser retraída, puede tener un alto grado de inseguridad. Es una persona que siempre está esperando como un ataque. Entonces, como espera un ataque, está a la defensiva, encerrándose en sí. Hay que leer esto, no siempre viene del tema físico. Obvio que muchas veces sí viene el tema físico, pero si yo veo una joroba, pero una mirada al frente, altiva, y una frente en alto, una cara levantada, pues ya no hablo de inseguridad, hablo de un problema físico. Pero si encuentro la joroba, pero además de eso, la mirada al suelo, pues estamos en la inmunda y, o sea, estamos en un nivel de inseguridad tan máximo que necesitamos trabajar autoestima, complejos de inferioridad, traumas de la infancia o cosas que nos hayan llevado a asustarnos del mundo y a retraernos. Eso puede ser. Sofi, ¿tienes alguna pregunta respecto a esto? Claro que sí, yo digo que es un tema bastante interesante, sobre todo para las personas que a lo largo de su vida han sido increíblemente gestuales. Y tú mencionabas a Milena, que es una mujer a la que se le nota todo, sobre todo en las expresiones faciales. ¿Cómo en casa alguien podría trabajar para procurar que su gestualidad sea por lo general positiva, o que trate de ser neutra en momentos en los que se encuentre triste, pero sobre todo en momentos en los que se encuentre enojado? Porque en ocasiones se encuentra a uno personas que no son mal educadas, que no hablan mal, pero que la gestualidad a veces es bastante notoria. Entonces, ¿cómo estas personas en casa podrían trabajar para volverse un poquito más neutrales y tal vez quitarse algunos dolores de cabeza? Sí, el primer trabajo es el trabajo que se hace interiormente, ¿no? Entonces, conocerse a sí mismo, qué le molesta, qué no le molesta. A medida que la persona va creciendo y se va volviendo adulta y más social y tiene que reunirse, tiene que estar con grupos de personas, empieza a controlar y a darse cuenta, ¿no? Cuando a veces se dan cuenta porque alguien le dice, oye, ¿por qué me estás mirando con esa cara de lo que sea? Entonces, en ese momento caen en cuenta. Por ejemplo, una sobrina mía, una intimidad familiar, que tiene 17 años, en estos días decía, yo no entiendo por qué salgo en todas las fotos con esta ceja levantada. Y yo le digo, mi amor, toda la vida has rechazado las fotos. Siempre que ha habido una foto, ella es la que, a mí no me tome fotos, a mí yo no sé qué, estos adolescentes que no se quieren dejar fotografiar en la familia. Entonces, como le tienes rabia y ahora está en un momento más social, le van a tomar la foto y esa ceja solita se le va para arriba. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ser consciente de lo que está expresando. A veces uno es un dulce de persona de puertas para adentro, pero de puertas para afuera la gente tiene otra percepción que no es. Tenemos que tratar de ser coherentes entre lo que en realidad somos y lo que en realidad la gente está interpretando de nosotros. Hay gente que es concebida como el malgeniado, el gruñón, la persona de no sé qué, y cuando uno interactúa con esa persona
es un dulce, es una persona noble, es una persona tranquila, segura. Entonces hay incoherencia entre lo que uno comunica y lo que en realidad es uno. Hay que alinear esas dos. Si no lo puede hacer uno solo, pues hay que buscar apoyo para eso. Eso se hace con terapia, se hace con psicología, se hace a partir de conseguir un experto, pero ese experto le va a llevar de la mano siempre a equilibrar lo emocional con lo gestual. Es importante eso. Y además también es importante como ser transparentes. Hay gente que nos engaña, hay gente que viene no con cara de brava, sino con cara de dulce. Entonces esa dulzura, gente que a veces sabe mentir. Entonces, ¿cómo saben mentir? Le hablan a uno y le sostienen la mirada, no se la quitan. Y uno dice, pero a ver, dijo la verdad. No, no siempre quien te sostiene la mirada te está diciendo la verdad. A veces es un buen actor o una buena actriz de las mentiras. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Cómo te ha ido a ti con ese tema del lenguaje corporal, Víctor? Doc, bueno, primero que todo, mire, este cafecito está más rico, no se imaginan, además con ese tema, porque la verdad, Doc, que me gusta mucho. De hecho, nosotros como comunicadores, pues en algún momento de nuestra carrera profundizamos un poco en el lenguaje corporal, entendiendo que prácticamente hablamos con el cuerpo. Aproximadamente el 70% de nuestra comunicación es precisamente con este lenguaje. Y no, la verdad que me fascina mucho, Doc, sino que usted lo acaba de mencionar, a la hora de engañar, qué tan válido es, porque, bueno, precisamente uno como comunicador entiende muchos detalles, profundiza en este tema del lenguaje corporal, se da uno cuenta que con los gestos uno puede comunicar muchas cosas sin necesidad de las palabras. Sin embargo, que es tan válido precisamente aprender uno acerca del lenguaje corporal para utilizarlo de esa manera, para que no sepan que uno está diciendo mentiras, para que no sepan que uno está triste. ¿Qué tan válido es, Doc? Pues precisamente usar el lenguaje corporal para engañar a los demás. Sí, no, pues a ver, el arte de la manipulación está al orden del día y todos en cierta forma somos manipuladores en ciertos grados, mayor o menor grado, porque a veces uno contempla la idea de no herir a una persona y puede asumir un gesto para no herir a una persona. ¿Qué tal que todos fuéramos tan transparentes que alguien llega, me cae malísimo, ni siquiera le conozco y ya le hago mala cara? Entonces, el ser sociable nos ha obligado también a tener cierto control del comportamiento gestual y en cierta forma engañamos al grupo que está alrededor con la verdad de lo que está pasando. Pero digamos que no es un engaño patológico. El engaño patológico es más del orden, por ejemplo, en la psicología forense, cuando uno evalúa criminales, cuando uno evalúa sociópatas, psicópatas, para determinar o dar dictámenes con respecto a ciertos delitos, uno tiene que observar muy bien esa coherencia entre el contenido de lo que se dice y los gestos. Y fácilmente se puede encontrar, y hay gente que trabaja durísimo en eso, en simplemente evaluar el lenguaje corporal, gestos faciales, gestos manuales, y encontrar pequeños datos para poder reconocer en un perfil criminal que existe o no la mentira, qué tanta validez tiene una mentira. En los papás, por ejemplo, que les tocaba el tema de los papás, los padres tienen que volverse unos expertos en el lenguaje gestual, porque miren que los chicos de hoy día no nos dicen la verdad. Ellos por rabia o por no hablar o por lo que sea, no cuentan lo que están sintiendo. Entonces hay que ser muy conocedor del tema para ver cuándo es que están tristes, cuándo están retraídos, cuándo, y con cambios muy sutiles en su lenguaje corporal detectar a tiempo, por ejemplo, un potencial niño con ideas de muerte, un joven, un adolescente, cosas así que son tan importantes. Dime, Liz. Quería hacer la pregunta, pero antes de decir que una vez estuve en un seminario de coaching y me explicaban que nosotros vivimos en un mundo de máscaras, entonces que optamos una máscara para diferentes situaciones de nuestra vida y entonces todas esas máscaras están relacionadas con nuestro lenguaje corporal. Y también se me venía una pregunta, Martín, y era
si somos hipócritas o no a la hora del manejo de nuestras emociones, como lo decía Víctor, de pronto, o tú lo estabas mencionando, si llegamos y alguien no nos cae mal, de pronto no nos sentimos a gusto con esa persona, entonces nuestra expresión de la cara cambia inmediatamente. Entonces, ¿cómo manejar esas emociones? O mejor ser hipócrita, o mejor ser real a la hora de relacionarnos con los demás, o ponernos máscaras para poder relacionarnos bien con todo nuestro entorno. Y lo otro chiquitico de los niños, Martín, es como mamá, ¿cómo puedo yo identificar que mi niño tiene un problema de salud mental o está pasando por una depresión de acuerdo con su expresión del manejo corporal, de sus manitos, de su carita? ¿Cómo yo identificar eso? Entonces, con respecto a lo primero, va uno como a los temas de urbanidad, ¿no? Y de ser sociable. Caridad y buenas maneras con todos, pero intimidad solo con unos pocos. Entonces, no somos hipócritas por el hecho de tratar de mantener una buena armonía en el ambiente donde uno está con un buen lenguaje corporal. Simplemente es caridad y buenas maneras. Pero intimidad, ya en el momento de intimar, de ser amigo, yo no puedo engañar a alguien de que es mi amigo cuando me cae como una patada. Entonces, tengo que ser totalmente transparente en el momento de intimar, ir más allá de simplemente la experiencia del contacto transitorio en una relación transitoria. Entonces hay que tener cuidado. A los chicos se detecta su comportamiento gestual solo en la medida en que los papás sepan cómo se comporta. Si los papás no saben cuál es el comportamiento normal de ellos, no van a saber cuándo están deprimidos, cuándo están bravos, cuándo están aislados. Y las primeras conductas son dejar de comer, cuando ellos se empiezan a pasar mucho tiempo solos, cuando empiezan a regalar sus objetos, cuando empiezan a caminar como con la cabeza siempre abajo, cuando no se levantan a tiempo, cuando duermen más de la cuenta. Ese tipo de comportamientos, cuando empiezan, se nota que es un cambio a lo que normalmente hacían, de una vez el padre debe alertarse. Cualquier cambio en el comportamiento, en el ánimo, debe ser tomado en cuenta como algo muy importante y actuar a tiempo para evitar cosas peores o problemas emocionales de salud mental graves en los chicos. Entonces, otro día hablaremos de ese tema. Tenemos un comentario de un televidente y quiero que mi director me ayude y lo pongamos aquí en pantalla. Ya viene, ya viene. Magia, magia. Aquí dice, tenemos buenos días, mañana Eje, Alex desde Rochester, Nueva York. El lenguaje corporal es muy importante, en especial con relaciones de larga distancia. No se ven todas las acciones fuera de la cámara. Claro que sí. Mire que ahora estamos en el tema de todo lo virtual, inclusive en psicología, cuando nosotros hacemos telepsicología y exigimos que nuestro paciente, la persona usuaria, se deje ver completamente frente a nuestras cámaras. Y nunca hacemos una consulta de telepsicología si no hay cámara puesta, solo con la voz. Aunque la voz, en el tono, en la intensidad, en la forma como se hila cada una de las palabras, nos puede decir mucho, pero siempre estamos obligados a evaluar al paciente completamente en toda su gestualidad. Asimismo, para todo el mundo, en las relaciones, por ejemplo, a distancia, en los match que hacen a través de aplicaciones, es necesario que cuando estén iniciando relaciones, conociendo a la gente, hagan que la persona se vea completamente, por lo menos de la cintura para arriba, y que se vean sus manos, y fíjense muy claramente en sus ojos, en hacia dónde mueven la mirada, en el tono de la voz y en la fluidez en su comunicación. Todo esto es importante para que no nos engañen y no caigamos en la trampa de las emociones o en la trampa de la manipulación. Esto ha sido un tema interesante. Ustedes saben que aquí nos construimos entre todos. El miércoles, no se despeguen porque el miércoles estaremos hablando de aquella gente que es dramática pero es el drama, todo el tiempo el drama, y a veces nos intoxican con tanto drama. Así que vamos a verlo el miércoles. Y esto fue por hoy todo en Gente de Mente.